asesores iniciales, Daniel, una, si esto se queda así, María Guardiola había hecho este viaje, había sometido a esta comunidad a unas nuevas elecciones para ganar 2 escaños y no obtener la mayoría absoluta, y descalabro histórico del Partido Socialista. Claro, desde el punto de vista de quién convoca estas elecciones, la pregunta, si estos resultados se van consolidando, es si para este viaje hacían falta tantas reformas. Estamos hablando de un avance de 2 escaños en este momento, 28 tienen, 30 tendría con el 40, casi el 50% ya, muy cerca del ecuador del escrutinio, ¿no? Teniendo en cuenta el corrimiento hacia la derecha que se está dando en la sociedad extranjera. En 2023, PP y Vox sumaron casi un 47% de voto. Un 47% de voto. Ahora, con estas cifras que tenemos sobre el escrutinio, estarían superando el 59%, del 47% a casi el 60%. Claro, si hay tantísimo votante que vota a la derecha o a la extrema derecha y tú pues, no capitalizas ese éxito, que además eres la presidenta de Extremadura, pues habrá algunas preguntas que se harán, espero, en la calle Génova y también en el cuartel general aquí en Mérida. Si seguimos así, el principal ganador de estas elecciones en escaños, el avance más significativo, podría estar en Vox. Para este viaje hacían falta estas alforjas. De lo que acaba de ocurrir con el 53%, 53,85% del voto escrutado, pierde otra vez la barrera de 30 escaños el Partido Popular, se queda en 29, no se mueve el PSOE, 18, 12 Vox, más que duplicar el resultado último que había tenido en esta comunidad, y ese escaño que ha perdido el PP lo ganaría Unidas por Extremadura. Sí, bueno, aquí ha hecho sorpresa. La primera, los cuantitativos es la de Vox, porque escaños me parece que es un resultado buenísimo para el partido de Santiago Abascal. Había puesto mucho foco en estas elecciones, él personalmente, él ha sido candidato, él ha sido quien ha confrontado directamente con María Guardiola, que por cierto no ha habido ese choque, y eso va a complicar las negociaciones cuando haya que buscar la investidura, no digo ya la gobernabilidad, pero creo que eso es un primer titular. El segundo, también muy importante, es el descalabro del Partido Socialista, es monumental, 18 escaños, es algo histórico, y un porcentaje de voto muy por debajo del 30%. Y para mí, el tercero, es que la suma del PP y Vox sitúa a la sociedad extremeña en un voto a la derecha de casi el 60%. Esto es un cambio histórico, sociológico, que tiene previsiones de ser, en fin, de no venir coyunturalmente, sino de consolidarse, porque además yo creo que la lectura que se está haciendo a nivel nacional, más allá de la gobernabilidad en Extremadura, a nivel nacional en la calle Génova, es que el Partido Popular inicia un ciclo muy positivo para ellos, pero en el que Vox juega un papel fundamental. Lucía. Bueno, digamos de más histórico al futuro, ¿no? Es decir, en términos históricos lo más importante que ha sucedido, según lo que cuento, es un descalabro del Partido Socialista que históricamente ha sido hegemónico en esta comunidad autónoma. ¿Eso tiene que ver con un corrimiento del electorado hacia la derecha? Probablemente. Pero yo creo que era tan difícil de prever esto con este candidato. Es que no me lo explico muy bien. ¿Crees que es solo una cuestión del candidato, Lucía? Bueno, no lo sé. La coyuntura general. Bueno, no, perdón, es que el candidato lo decidió también Pedro Sánchez, no es una cuestión del candidato, es del partido, es que el Partido Socialista a estas elecciones ha presentado un candidato inverosímil, que realmente no había nadie que no hiciera un análisis de que iban al descalabro con este candidato. Pero es que esto lo decidió también. La Dirección Federal no quiso cambiar esto. Él se autoproclamó, la Dirección Federal le dijo, pues vale, fenomenal. En ese sentido, es una derrota del candidato y por supuesto también de Sánchez, naturalmente. No vamos a decir que no tiene ninguna responsabilidad, entre otras cosas, ¿no? Porque la agenda nacional, porque la corrupción, porque todo esto del acoso sexual, todo esto ha operado, tiene que haber operado en estas elecciones necesariamente, al margen de la falta de debilidad del candidato. No se explica muy bien que el Partido Socialista no se haya dado cuenta de que con este candidato era muy difícil que esto no sucediera, porque hubo muchas advertencias a lo largo de la campaña, tampoco había que ser un analista especialmente espabilado para entender que esto era así. Pues los espectadores nos ven a veces mirando así como al lado, mirando desastres, porque estamos hipnotizados con la pantalla donde va apareciendo el escrutinio, que es a donde estoy mirando yo en este momento,
Alejandra, novedades. Bueno, pues ahí sigue avanzando el escrutinio, Pepa, como decíais, ya está muy avanzado, estamos en el 58%, y es, yo creo, un buen momento para analizar una de las particularidades, Paula, que tiene Extremadura, porque es una comunidad que es muy grande, pero tiene poca población, está muy dispersa, así que el voto rural es fundamental, seguramente está siendo fundamental esta noche, y precisamente ahí se han centrado un poco los candidatos durante la campaña, ¿no? Sí, para ganar en Extremadura hay que conquistar el voto rural. Y vamos a ver ahora en el mapa que los municipios de menos de 10.000 habitantes suponen el 51% del censo. Solo hay 3 ciudades, bueno, ya vemos aquí, ¿no? Todos los pueblecitos pequeños, y solo vemos 3 ciudades, Badajoz, Cáceres y Mérida, que tengan más de 50.000 habitantes. Esto, por supuesto, lo saben los partidos, y por eso no es casualidad que hayamos estado viendo a los líderes nacionales junto a sus candidatos fuera de las grandes ciudades. Vamos a ver ahora qué peso tiene este voto rural en el electorado total de los principales partidos. Vemos aquí una tendencia, y es que tanto PSOE, especialmente PSOE, también PP, han tenido un electorado, un peso del voto dentro de su electorado muy estable, aunque en las últimas elecciones el PP consiguió, digamos, diversificar un poco su peso. No obstante, ambos han estado por encima del 50% en ese voto rural. ¿Y qué vemos también? Que tanto Podemos como Vox, que nacieron como partidos más urbanos, han ido creciendo también en esa dependencia, digamos, del voto rural. Ambos consiguieron en las últimas elecciones casi la mitad de su voto también en esa Extremadura más rural, de municipios más pequeños. Tenemos que esperar al final de la noche para ver qué peso ha tenido en esta ocasión ese voto rural. Pero ya nos podemos hacer una idea, Pepa, con los resultados que vamos conociendo ya. Estamos en el 58% escrutado, con ese resultado de Vox, y lo que contaba Paula, de esa incursión también de Vox en el mundo rural, y en ese voto que probablemente haya conseguido capitalizar. Será interesante, Alejandra, ver cuando ya tengamos todos los datos del escrutinio a dónde se ha ido el voto del Partido Socialista, además de la abstención, probablemente, cuánto ha recogido Unidas por Extremadura, que esta vez ya ha ganado 2 con respecto a lo que tenía, cuánto se ha ido al Partido Popular, poco, al Partido Popular poco, si esto se queda así, porque el Partido Popular gana en este viaje un solo escaño, y puede perder votos. Bueno, vamos a verlo. Habíamos dejado el momento muy interesante, la conversación anterior, sobre cuánto pesaba la elección del candidato en este descalabro del Partido Socialista, así que finalmente el escrutinio final confirma esta caída, ¿no? Hasta el 26% de los votos. Y estaba diciendo aquí, es que no era un candidato de Sánchez, no era un candidato de Sánchez, pero Sánchez ha decidido que sea candidato ahora. Yo creo que muchas cosas de las que están pasando ahora mismo en la electoral tienen que ver con Sánchez y con el llamado sanchismo. Esto es innegable. Pero no se puede decir que Miguel Ángel Gallardo sea un candidato de Pedro Sánchez. Miguel Ángel Gallardo confrontó 2 veces en primarias contra candidatos que le impuso la dirección federal para que confrontara con ellos, y 2 veces ganó. Ganó una vez por el 55,7% de los votos de la militancia, y otra vez con el 61%. Ganó 2 veces. Con eso, no recordaba con ese detalle fijado, pero ganó 2 veces. Y Fernández impulsó candidatos alternativos. Y en esta última ocasión, él se autoproclamó candidato. Es más, invocó la excepcionalidad de las primarias para no tener que celebrarlas con la excusa de que se habían anticipado las elecciones y no había tiempo para convocarlas. Yo no sé si hubiera habido otro candidato o no, pero lo cierto es que nunca fue un hombre de Pedro Sánchez, independientemente que parte de esta derrota se le va a atribuir a Pedro Sánchez, a la corrupción, a los casos de acoso, pero en buena medida este abandono del electorado socialista tiene que ver con un candidato que no tiene y que no ha tenido nunca ni la personalidad, ni la talla, ni el volumen de un Juan Carlos Rodríguez Ibarra, donde el Partido Socialista barría en todas las elecciones, o de el recientemente desaparecido Guillermo Fernández Vara. Y esto era algo que la Federación sabía perfectamente. Por lo tanto, bueno, efectivamente puede haber una responsabilidad de Pedro Sánchez, pero hay una responsabilidad de los socialistas extremeños que han permitido ir a las urnas con este candidato. Pero siendo todos los ciertos, estoy de acuerdo, hay un elemento más, y es que el señor Gallardo, que a mí me parece le falta candidato, creo que le falta campaña, y creo que le falta arrojo para hacer unas circunstancias tan adversas, un candidato que llame a la movilización o que ilusione, o que saque a ese electorado socialista de la pasta de la RIF o de ir a las urnas, pero lo cierto es que es un
candidato que en este momento está imputado por el caso del hermano del presidente. Y eso, siendo cierto todo lo que te hemos dicho, que confrontó con Sánchez y con Ferraz, lo posiciona al lado del presidente del gobierno. Y ese es el mensaje. Por eso es tan difícil ahora, a pesar de todo eso, deslindarlo del propio presidente del gobierno. Y por eso la lectura que se hace del resultado de Gallardo del Partido Socialista no se puede separar de una lectura en clave nacional. Es que la lectura en clave nacional más importante de todo es la del Partido Socialista. Yo creo que la lectura nacional más importante es la de Vox. Lo que hace para el Partido Popular es atar inexorablemente el destino de Feijóo a la ultraderecha española. Para mí esta es la lectura más importante, independientemente de que la correlación de fuerzas efectivamente ahora esté dominada por las derechas en Extremadura. Pero más allá de las extrapolaciones que queramos hacer, la más relevante es que el líder del Partido Popular va a tener que cortar sí o sí con Santiago Abascal si quiere ser presidente del gobierno.